Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. El otro día publiqué una nueva encuesta en el canal proponiendo diversas empresas chinas que sigo. La ganadora fue el conglomerado Cheng Kong Hutchison, más conocido como CK Hutchison. Recuerda que si no te quieres perder las encuestas y los videos, lo mejor es suscribirte al canal. Vamos a ver ese conglomerado muy diversificado y un poquito más complejo que otras empresas que hemos visto hasta ahora. Te contaré sus principales actividades, veremos sus resultados y los cambios que están teniendo lugar en este 2025. Por supuesto, intentaremos valorar si están baratas sus acciones ahora. Pero primero, este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Veamos la historia de CK Hutchison. Ya verás que en algunos aspectos me recuerda a Warren Buffett y Berkshire Hathaway. Ka-Shing Lee, que tiene el título de Sir, pertenece a una familia china que se tuvo que desplazar a Hong Kong para huir de la invasión japonesa. En 1943 muere su padre de tuberculosis y se ve obligado a trabajar a los 15 años en una distribuidora de plásticos. 7 años más tarde, a los 22 años, Ka-Shing Lee monta su propia empresa de fabricación de plásticos, Cheng Kong Industries. Creo que Cheng es el apellido de la madre, pero rápidamente se orienta hacia las inversiones inmobiliarias. Se le dan tan bien los negocios que esa empresa empieza a cotizar en bolsa en 1972. De hecho, la antigüedad e importancia de CK Hutchison explican por qué tiene el ticker 0001 en la bolsa de Hong Kong. En 1979 entra al capital de Hutchison Whampoa, empresa que está en la gestión de puertos, distribución y otros negocios. En los años 90, Hutchison lanza servicios de telefonía móvil en muchos países que sigue teniendo, como veremos después. En 2015, Ka-Shing Lee sigue al frente del negocio y organiza la fusión entre CK Holdings y su filial Hutchison Whampoa para formar la empresa que conocemos actualmente. A los 89 años, Ka-Shing Lee pasa el relevo a su hijo Victor, pero sigue siendo Senior Advisor. Me recuerda a Warren Buffett porque ambos construyeron conglomerados diversificados con mucho éxito y ambos han tenido una gran longevidad como empresarios. Lee ha estado 68 años al frente de su empresa. Pero veamos a qué se dedica la compañía. Como ya comenté, es un conglomerado diversificado enorme. Emplea a 300.000 personas en 50 países. Como referencia, creo que ACS tiene 135.000 empleados. La compañía tiene 4 grandes divisiones, aunque presenta sus resultados en 5 secciones. Se dedica a la gestión de puertos, a la distribución minorista especializada, principalmente en salud y belleza, a las telecomunicaciones, a las infraestructuras de todo tipo y a algunos negocios más. Vamos a ver el peso de cada actividad tanto en la facturación como en el EBITDA, porque hay negocios con mejores márgenes que otros. Como se puede apreciar, la distribución minorista es la división con mayor facturación, pero ya sabes que es un tipo de negocio que no tiene tanto margen. Está por delante de las telecomunicaciones, las infraestructuras y la gestión de puertos. Por desgracia, no hay desglose de la sección de finanza, que agrupa diversas inversiones en sectores como telecomunicaciones, energía o distribución. Miremos la contribución al EBITDA. ¿Ves cómo la cosa cambia notablemente? Las infraestructuras y las telecomunicaciones superan la distribución minorista y la gestión de puertos. El apartado de finanza tiene un peso similar a sus ingresos. También es interesante ver la distribución geográfica de los ingresos. Como ves, CK Hutchison tiene mucho peso en Europa, un 52% de los ingresos, y en particular en Reino Unido, que tiene el 22%, además de Asia y Australia. China y Hong Kong tienen un peso relativamente pequeño. Y, de nuevo, no ofrecen el desglose para la división de finanza. Cuando pasamos a valorar la aportación de cada zona geográfica al EBITDA, los datos son parecidos para Europa y Reino Unido, pero Asia y Australia representan más, mientras Hong Kong y China pesan menos. Intenté encontrar más detalle de la división de finanza e inversiones, pero no dan muchos datos. Lo único que sabemos es que incluye participadas en energía, como Cenovus, en telecomunicaciones, como Indosat y Vietnamóvil, o en distribución especializada, como las perfumerías francesas Marionnaud. Me parecería mejor si esas actividades estuviesen reportadas en las divisiones correspondientes, o, al menos, si ofreciesen un detalle más claro de ingresos y contribuciones al resultado de cada actividad dentro de esta sección de finanza.
Como resumen sobre la diversificación geográfica, hay que apuntar que es una empresa con poca presencia en China proporcionalmente. Es una compañía muy internacional, muy presente en Europa y Reino Unido. Ahora veamos cada actividad un poco más en detalle. La división de puertos tenía, a finalizar 2024, la gestión de 53 puertos en 24 países. Como puedes apreciar, están por todo el mundo. De hecho, es el principal operador mundial en gestión de puertos. Aquí te pongo los puertos en Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente y América. He puesto una flecha frente a Panamá porque se ha hablado bastante del tema en los últimos meses. De hecho, CK Hutchison está en negociaciones avanzadas para vender una parte muy significativa del negocio de gestión de puertos. Lo comentaré más adelante en el video. Luego está la actividad de distribución minorista especializada. Tiene casi 17.000 tiendas en 30 países y es un operador muy notable en el sector de salud y belleza. Tiene el grupo A.S. Watson, el mayor distribuidor internacional de salud y belleza. Tiene cadenas de salud y belleza que son bastante conocidas en sus mercados, como Watsons o Superdrug. En España creo que la más conocida es Rossmann. También tiene perfumerías, aunque una de las más relevantes, Marionnaud, no está en esa división, sino en la de finanza. Luego, tiene otros minoristas que venden comida, vino, incluso cosas de electrónica. Y, sorprendentemente, también fabrican y venden agua y algunos refrescos. La siguiente división es la de infraestructuras, que gestionan principalmente a través de CKI, que es CK Infrastructures. Como ves, tienen presencia en Europa y Reino Unido, Australia, Canadá, China, en diversos servicios como la producción eléctrica, la distribución de agua, la gestión de residuos, el gas y otras actividades. Algunas inversiones no están reportadas aquí, como Cenovus en Canadá, que también está en la división de finanzas. Otra rama importante es la telefonía. Tiene una fuerte presencia en Europa a través de su marca 3, que está en Reino Unido, Italia, Escandinavia, etc. Sobre la presencia en Reino Unido hablaré en los hechos posteriores. Y de nuevo, hay otras empresas de telefonía que no están en esta división, como la de Indonesia o la de Vietnam, que de nuevo están en la sección de finanza. Y ahora que tienes una visión de las principales actividades de CK Hutchison, vamos a ver sus resultados de 2024. Que sepas que publican resultados 2 veces al año. Un informe semestral, que conoceremos a mitad de agosto, y un informe anual que se suele conocer en marzo del año siguiente. Por eso, ahora solo vamos a ver los resultados anuales del 2024. CK Hutchison muestra sus resultados por divisiones. Empecemos por los ingresos. La división de puertos ha ido bastante bien respecto al año anterior, aunque realmente está recuperando volúmenes de negocio tras una caída en los últimos 2 años. El crecimiento del 6,5% del volumen de contenedores se traduce por un incremento del 11% de los ingresos. La actividad de distribución minorista ha tenido un comportamiento desigual. Ese 4% de crecimiento muestra realidades muy distintas. China ha ido mal, mientras Europa fue bastante bien. Que sepas que H&B es Health y Beauty, salud y belleza. Las otras actividades de venta minorista no han ido muy bien. Luego, las infraestructuras tienen ingresos más o menos estables, lo mismo que la telefonía y el resto de inversiones. En su conjunto, los ingresos han crecido ligeramente. Si vamos al EBITDA, vemos que el incremento de ingresos de los puertos se traduce por un crecimiento todavía mayor del EBITDA. En distribución, pese a crecer en ingresos, el EBITDA es estable. Como vemos, la culpa es de China y de los minoristas que no son de salud y belleza. En telefonía, el EBITDA se ha portado relativamente bien. Cuando vamos al detalle de la actividad, vemos que el coste de adquisición de clientes ha subido menos que las ventas, mientras los gastos operativos se han mantenido. Eso ha permitido mejorar significativamente el EBITDA y aún más el EBIT, teniendo en cuenta el gran volumen de amortizaciones. En la sección de finanza e inversiones, la más opaca, hay un ajuste sin impacto de cash sobre la teleco en Vietnam, además de precios de la energía peores en 2024. Además, en 2023 había sesiones que aumentaron el EBITDA. En el conjunto de la actividad para la empresa, el EBITDA baja ligeramente y sería estable sin el ajuste de Vietnam. Si nos vamos al EBIT, se amplifican las tendencias anteriores por el gran volumen de amortizaciones. Eso impacta positivamente la gestión de puertos y la telefonía y negativamente la parte de finanza. En el conjunto, el EBIT baja un 6%, pero sería estable sin el impacto de Vietnam. Cuando a eso le sumamos el impacto de los intereses y de los impuestos, el resultado es un beneficio neto muy inferior al año anterior. Ahora, nos interesa ver la parte de beneficio que realmente es atribuible a los accionistas.
esos 17.000 millones de dólares de Hong Kong, que en beneficio por acción son $4,46. Y si corregimos el ajuste contable serían $5,43. Ahora nos vamos al cash flow que he mirado en datos pre-IFRS, es decir, pre-normas contables internacionales. Calculan un FFO y luego un cash flow operativo que es de unos 40.000 millones. Hice una aproximación bastante burda y conservadora del free cash flow, considerando que todo el CAPEX es de mantenimiento. Me salen unos 20.000 millones de free cash flow, bastante más que en 2023. Ten en cuenta que en las cuentas consolidadas de un conglomerado como este, no es muy fácil hacer el seguimiento de los flujos de caja. Esa cantidad que he calculado la podemos comparar con el dinero que paga la empresa a sus accionistas. Tienes los 9.433 millones que se paga a los accionistas de SK Hutchison, como yo, y los dividendos que se pagan a los accionistas minoritarios de las empresas participadas, que eso representa casi 8.000 millones, porque claro, estamos hablando de las cuentas consolidadas. Entonces, en total sale que pagaron unos 17.000 millones. No es un cálculo muy preciso, pero da una idea de que no se está haciendo ninguna locura con el dinero. De hecho, SK Hutchison suele ajustar su dividendo a la marcha del negocio, como veremos más adelante. Y eso me lleva a la deuda. Curiosamente, la empresa tiene a la vez una deuda significativa y, al mismo tiempo, muchos activos líquidos como cash y equivalentes. La deuda neta está alrededor de los 130.000 millones de dólares de Hong Kong. Si cojo los datos pre-IFRS, que son un poco más conservadores, me sale una ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,3, que es estable. Y para una empresa que tiene tantas infraestructuras, es un nivel de deuda muy asumible. Y esta ha sido la evolución de la deuda neta estos últimos años. La tendencia es muy buena, de reducción y estabilización a un nivel bastante bajo. Y si miramos los vencimientos, resulta que con la liquidez que tienen, podrían pagar casi que los vencimientos de los próximos 4 años, sin contar la capacidad que tienen de generar cash. Así que a nivel de deuda, no estoy preocupado. Pero dejemos los resultados del 2024 para ver eventos que han pasado desde entonces, porque se han producido 2 noticias relevantes, aunque una es más relevante que la otra. La primera y la más importante es que SK Hutchison ha llegado a un principio de acuerdo para vender el 80% de 43 puertos y el 90% de los puertos de Panamá, y solo se quedarían con los puertos chinos. Recordemos que los puertos representan el 22% del EBIT de la empresa. Es un movimiento muy grande. Ha generado reacciones políticas de primer nivel. Trump se quejaba de que los chinos, en realidad una empresa privada de Hong Kong, controlasen el canal de Panamá. En realidad tenía la gestión de sus puertos, no del canal. Ha celebrado la venta como una gran victoria, porque claro, esa venta se hace un consorcio liderado por empresas americanas. Pero, al contrario, en China lo han visto como una traición, criticando que la empresa diese la prioridad a sus accionistas antes de aspectos geopolíticos. Y eso implica que se ha complicado un poco la negociación. Se ha ampliado hasta el 27 de julio y se está contemplando que en el consorcio comprador entren empresas chinas. Pero ten en cuenta una cosa, estamos hablando de una venta de 22.800 millones de dólares americanos, es decir, 175.000 millones de dólares de Hong Kong. Eso es $45 de Hong Kong por cada acción de SK Hutchison, antes de impuestos y de minoritarios y esas cosas. Otra noticia importante es la fusión entre Three UK, es decir, la empresa de telecomunicaciones de Reino Unido, y Vodafone UK. SK Hutchison tendrá el 49% de la empresa resultante. La fusión tuvo lugar el 31 de mayo del 2025. Ahora miremos un histórico de resultados. La empresa publica un histórico de 10 años, que es lo que he usado. Además, como se fusionaron en 2015, no me parecía muy relevante coger datos de años anteriores. Como ves, el volumen de ventas es bastante estable. En 2015 se hizo la fusión, por lo que no creo que sea un dato comparable. De hecho, he quitado el 2015 del gráfico del beneficio neto porque salía un beneficio enorme que me imagino que era por algo contable debido a la fusión. Podemos ver que los últimos 2 años no han sido buenos comparado con el histórico. Tras una bajada por el COVID, se había recuperado la rentabilidad, pero 2023 y 2024 no han seguido esa tendencia. Es verdad que hubo problemas de inflación, una bajada del volumen de transporte internacional y otros factores, pero no han sido resultados buenos. Yendo a la cotización histórica, vemos que ha caído mucho desde los máximos del 2015. Y desde 2021 la caída también ha sido bastante significativa, aunque es una tendencia que se ve en toda la bolsa china. Por mucho que SK Hutchison no tenga una proporción muy grande de su actividad en China. Y ya que estamos con cotizaciones, me ha parecido interesante poner la del dólar de Hong Kong frente al euro.
en la última década ha ido oscilando entre los 9 y los 13 céntimos. Es algo para tener en cuenta cuando se invierte en otro país. Miremos la remuneración al accionista, que en el caso de CK Hutchison consiste en dividendos. Como se puede apreciar, el importe va variando en función de los resultados de la empresa. Tienen una política bastante prudente. El payout se ha mantenido bajo. El del 2015 no es representativo, pero en los últimos años se ha incrementado un poco, simplemente porque el dividendo bajó menos que los beneficios. En cualquier caso, es inferior al 50% del BPA. Al precio actual, alrededor de $50 de Hong Kong, da una rentabilidad del 4,4%, pero si vuelven a beneficios y dividendos anteriores, podríamos estar en los 6% perfectamente. Luego, como siempre, me parece importante mirar las fortalezas y las amenazas para una persona que quiera invertir en CK Hutchison. Empecemos por las fortalezas. Es una empresa diversificada en sus actividades, como hemos visto antes, tiene desde distribución hasta infraestructuras de energía, pasando por puertos o telefonía. Pero también tiene una diversificación geográfica, aunque Europa tiene bastante peso. Tiene muchos activos estratégicos con ingresos relativamente estables en el tiempo, cuenta con barreras de entrada porque está en negocios intensivos en capital, no es fácil montar una nueva empresa de telefonía móvil o abrir un nuevo puerto, por ejemplo, requieren grandes inversiones. Otra cosa positiva es su solidez financiera. Tiene poca deuda neta, mucha liquidez disponible y es prudente con la remuneración a los accionistas. Además, sus negocios generan buenos flujos de caja. También tiene exposición a algunos mercados emergentes, por ejemplo el caso de Indonesia. Pero es verdad que hay que tomar en cuenta unos cuantos riesgos. Cuando miro sus informes anuales, me llama la atención la complejidad de la organización y cierta opacidad, voluntaria o no, en la presentación de resultados. Como por ejemplo el tema de la división de finanzas e inversiones, que es un poco cajón desastre, y a veces casi parece una caja negra. Luego está el hecho de que algunos negocios no son tan atractivos para mí, como la distribución minorista. Otro factor importante es el peso de la familia Lee, que tiene el 30% del capital y puede priorizar sus propios intereses a los de los accionistas. Luego, al estar en estos activos estratégicos, hay riesgos políticos y regulatorios, como hemos visto con la venta de los puertos. En algunos sectores tienen mucha competencia, como es el caso de las telecomunicaciones. Luego, como la venta de los puertos es de mucha cantidad, tengo la duda de saber dónde piensan invertir el dinero, en qué tipo de actividad, qué supondrá para la empresa. Y por supuesto, tenemos el riesgo de divisa, tanto para la empresa, que está muy diversificada geográficamente, como para el accionista que compra desde España. Y ahora llegamos al tema clave en muchos de estos vídeos, y es el precio. ¿Está barata ahora? ¿Y a qué precio comprarla si no está barata? Cuando preparo el video, cotiza alrededor de los $50 de Hong Kong. Como comenté antes, la venta de los puertos representa un importe de $45 por acción. Sé que es una forma muy simplificada de expresarlo, pero es para darnos cuenta del orden de magnitud. Si vamos a los activos netos del balance, están registrados con un valor de $140 por acción. Es decir, que la empresa cotiza con un descuento del 64% respecto a sus activos netos. Si cogemos el BPA ajustado de $5,43, al precio actual cotiza a PER 9. Pero es que los resultados fueron malos. Si cogemos el BPA del 2022, que tampoco fue un récord de beneficios, sale un PER 5. Es decir, que a priori está muy barata. Aunque no recuperase sus beneficios anteriores, sería un precio correcto. Y si vuelve a los resultados de hace 2 años, estaría muy barata. Solo si siguiese empeorando sus resultados, habría un riesgo potencial. Existe, pero lo veo relativamente bajo. Ahora, también hay elementos que pueden hacer dudar de invertir en CK Hutchison. No se sabe si van a vender los puertos, aunque parece bastante avanzado. Y si se hace la venta, no se sabe qué harán con el dinero, dónde invertirán. Según el sector escogido, la empresa podría ser más o menos atractiva. Y luego están los riesgos que mencionamos, como el de divisa, de riesgo político, etc. Finalmente, no me gusta la falta de visibilidad en la parte de finanzas e inversiones. Luego, tiene un par de pegas prácticas. La primera es que te piden una compra mínima de 500 acciones si compras en Hong Kong, que es lo recomendable, y eso significa desembolsar 2.500 euros de golpe, algo que para una cartera pequeña es significativo. Y luego, no está en todos los brokers. Yo la tengo con ClickTrade, pero mi broker habitual es ING y no deja comprar en China. La alternativa es una ADR, pero me gusta más comprar en el mercado de origen. Dicho eso, me parece una buena oportunidad para el largo plazo por el tipo de negocios que tienen, sobre todo las infraestructuras. Creo que me hubiera gustado más que vendiese el retail antes que los puertos, pero es lo que hay. Pienso que está a buen precio.
Reconozco que la compré más barata, a unos $40, porque estuvo mucho tiempo en ese precio. Pero a $50 no me parece mal para largo plazo y puede que amplíe más adelante. Eso sí, como ya he comentado, tiene distintos riesgos, podrían seguir empeorando los resultados, está el riesgo de cambio y todos los riesgos que he comentado antes. Por eso, tienes que analizarla tú por tu cuenta y tomar tu propia decisión. Como ves, es una empresa china, pero tiene poca actividad en China. Además, está muy diversificada y en sectores que son bastante estables, aunque sus beneficios puedan variar, por supuesto. Vamos a ver qué pasa con la venta de los puertos y también con la bolsa china en general. Con que CK Hutchison mejore un poquito sus beneficios y suba un poco el dividendo, será una inversión muy rentable. Y en algún momento la bolsa china dejará de cotizar con tanto descuento, al menos pienso yo. Eso sí, podríamos estar hablando de unos cuantos años. Pero si vas a largo plazo, da igual. A ver si tenemos más oportunidades de compra. Y eso es lo que te quería contar por hoy. No dudes en revisar el canal para ver cuál es la última encuesta activa. Y por supuesto, mira otros vídeos de análisis. Me despido. Te deseo una semana excelente. Mientras tanto, seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.